muchas gracias a todos por acudir a este primer aula, donde vamos a intentar contar una historia diferente, no ya solo a la oficial, sino a la que ha tenido más repercusión y desgraciadamente sigue teniendo dentro de los medios de comunicación social. Hemos empezado, se llama esta nueva historia, el revisionismo historiográfico. Con esto el revisionismo, esta palabra que teóricamente deberíamos de utilizar todos los historiadores, porque una de nuestras obligaciones es revisar constantemente todo lo que hay escrito sobre cualquier periodo a la luz de la nueva documentación, de los nuevos conocimientos que se hay, pero también tiene su connotación negativa, que es cuando se hace un revisionismo intentando desmontar verdades históricas, es decir, aquellas tesis que están fundamentadas suficientemente. Esta gente, que suele ser a los que yo llamo, tomando una definición del profesor Alberto Reig Tapia, son los historietadores, porque no se les puede considerar historiadores, aunque algunos de ellos tengan tal titulación. Suelen culubrar sus obras sin apoyos documentales, sin apoyos bibliográficos, mintiendo, obviando, tergiversando, manipulando, sin ningún decoro generalmente, e ignorando todas aquellas investigaciones, aunque estén suficientemente documentadas, que rebatan sus opiniones. El revisionismo actual tiene, bajo mi punto de vista, dos causas principales. La primera y más lejana se remonta a nuestra transición, esa que algunos han querido vendernos como modélica y que otros, como en mi caso, y yo fui protagonista de ella, modesto, no la queremos tan maravillosa. En aquel momento se hizo un pacto de silencio que posibilitó que las instituciones y élites franquistas pudieran instalarse cómodamente en la democracia, pero más aún, que siguieran dominando archivos, que siguieran ocultando datos. Es decir, había que hacer una historia en la que el lema principal es, bueno, vamos a olvidarnos de lo que ha pasado para que así convivamos todos felices y contentos. Y esto se hace ocultando la verdad de lo que pasó, unas veces por ignorancia y otras veces, como fue este caso, por los pactos que se firmaron. Unos pactos de borrón y cuenta nueva. No se puede hacer una cuenta nueva si intentas olvidar tu pasado histórico más reciente. Y el pasado histórico de España, dramático, no se puede olvidar. La segunda de las causas nace en 1999. En septiembre el Congreso aprueba una resolución condenando el levantamiento franquista, excepto con los votos en contra, de abstención del Partido Popular. Por otro lado, en ese mismo año, Santos Juliá provoca su obra Víctimas de la Guerra Civil. E inmediatamente, casualmente, aparece una obra de Pío Moa, del que luego hablaremos, que se llama Los orígenes de la Guerra Civil. Pero es que tiene más curiosidades. Esta obra la publica la editorial Encuentro, que está ligada a la familia Oriol. Como ustedes saben, en el año 77 se secuestró a Antonio María de Oriol junto al teniente general Emilio Villascusa por miembros del Grapo, banda terrorista a la que pertenecía Pío Moa. Ambos fueron liberados en una operación que la prensa de aquel entonces dijo que había sido una brillante operación policial, y de la que algunos dicen que a los secuestradores les faltó prepararles el desayuno a los policías que se personaron en el local en donde estaba. Esta operación la dirigió un conocido torturador que se llamaba Ricardo Conesa, que ocupando cargos en los gobiernos de la democracia, con su amigo el inspector Pacheco, también conocido como Billy el Niño. Entre otras cosas, Conesa era especialista en crear grupos terroristas. Yo estoy convencido de que el Grapo era una creación de los servicios de la policía, ya no se llamaba político-social, pero que seguía existiendo y seguían estando dentro del Ministerio del Interior. Los historietadores, a los que yo llamo, tienen como referencia de autores
a, por ejemplo, Joaquín Arrarás, que entre otras joyas fue el autor de la historia de la Cruzada Española, a un militar ultraderechista como es Rafael Casas de la Vega, que aparte de hacer una geografía de Franco, incluso hizo una oración, estáis escuchando bien, una oración, para rezar. Luis Bolín, un periodista que se inventó una rocambolesca historia sobre el Dragón Rapí, que sabéis que fue el avión que trasladó a Franco a Marruecos, a Tomás Borrás, autor de unos documentos falsos sobre un teórico complot comunista, que veremos más adelante, a Manuel Aznar, un periodista, abuelo del el que fue presidente José María Aznar, que fue el creador del mito del Alcázar, que en otras sesiones desmentiremos también, ¿no? Más próximos, pues tienen como ilustradores a Ramón Salas Larrazábal, militar, y su hermano también Jesús, que lucharon en el bando de los sublevados, que publicó un libro llamado Los datos exactos de la guerra civil, en donde, por ejemplo, decía que de la represión republicana fallecieron o fueron asesinados 72.344 personas y de la franquista 57.662. Eso ya ha quedado como muy superado, aparte de que historiográficamente la metodología que seguía este señor era mirar simplemente a aquellos que estaban en registros civiles, cuando claro, se olvidó de los que no están en ningún lado, se olvidó de los que están en los registros de los cementerios, se olvidó de los que están en los registros de las iglesias, etc. Se ha demostrado que fue al revés y que los asesinatos de los franquistas triplicaron a las posibles tropelías que hicieron el bando republicano. Otro de sus próceres es un historiador norteamericano, Burnen Boloten, que escribió El gran engaño, las izquierdas y su lucha por el poder en la zona republicana. Este señor estaba relacionado con la CIA, hizo una historia sobre la guerra civil española que un verdadero maestro de la historiografía, un norteamericano también, Herbert Sudworth, machacó en un libro que recomiendo a todos porque aún se puede adquirir por las reacciones, que es El mito de la cruzada de Franco. Es una obra antológica. Y el gran gurú de los historiadores, que es Ricardo de la Cierva. Este señor, físico, llegó a ser director de la Editora Nacional, director general de Cultura Popular, y durante mucho tiempo era el que daba el visto bueno de quién podía revisar los archivos y quién no. Si ven ustedes las negativas que hizo algunos historiadores, coincidente casi todos progresistas, de verdad no sé si es para llorar o para reír. Este hombre que se daba bastante autobombo, ¿no? En el año 2006 dijo que había leído 30.000 libros sobre la guerra civil. Alberto Ruiz Tapia, un grandísimo historiador, hizo un cálculo y sacó la conclusión de que para poder haberse leído eso, tenía que haber comenzado a leer un libro a la semana a partir de los 9 años. Así, hubiera leído solamente 3.640. Es decir, hubiera visitado semanas de 8 días y leer un libro diario, o sea, un prodigio. Yo no llego a esos niveles, ni muchísimo menos. Entre los historiadores que tenemos ahora, podemos citar algunos que posiblemente les suene: publicistas como Pío Moa, César Vidal, Jiménez de los Santos, José María Zavala, Carlos Dávila, el señor Maruenda, que vemos o padecemos casi todos en televisión, el señor Inda, que también padecemos casi todos, pero también algunos historiadores, como el hispanista Stanley G. Payne, Seco Serrano, Luis Suárez Fernández, académico de la Real Academia de la Historia, Luis Higinio Togores o José María Marco. Casi todos relacionados con el CEU, casualmente. Por ejemplo, Pío Moa, para que vean algunas de las barbaridades que dice, mantiene que la República era ilegítima. Es uno de los temas, de los 5 puntos que he escogido para desmontar a esta gente en el día de hoy. Y que, por ejemplo, las matanzas de Badajoz no existieron. O sea, aquello fue, pues no sé, que se enfadaron entre ellos
y se dedicaron a matarse, ¿no? Por ejemplo, a Espinosa, Francisco Espinosa, un historiador que ha trabajado profusamente sobre las barbaridades que hicieron las columnas que salieron desde Sevilla, tomaron Andalucía y tomaron Extremadura, ni se ha molestado en leerlo, es que ni le cita. Y cuando le cita es para citarlo mal. O lo mismo que ya han demostrado Ángel Viñas, Enrique Moradiellos, etcétera, etcétera. O que, por ejemplo, yo ahora mismo estoy trabajando, trabajo con los compañeros de la memoria histórica de Badajoz, sacando documentación, y este verano ves algunas cosas que de verdad ponen la carne de gallina. Es increíble, ¿no? Yo he visto fosas que hemos abierto con zapatos de niños que no tendrían más de 2 años y habían sido asesinados junto a las madres. Pues estos señores, según el señor Piomo, en Badajoz, pues esto no existió. Otro ejemplo de la fecundidad de estos dioses del Olimpo es César Vidal. Entre 2004 y 2006 publicó 39 obras. Hablaba de lo humano, de lo divino. Yo, en mi ignorancia, he llegado a la conclusión que o escribe a 2 manos y 2 pies, o tiene una legión de negros. Sabéis que negros en literatura se llama cuando tú encargas a alguien que escriba y tú pones la firma, ¿no? Y que además no le duele mentir, ¿no? Por ejemplo, en su obra Para Cuellos Catín, un ensayo sobre el genocidio de la izquierda, por ejemplo, cita un periódico del año 36, La Voz, en Madrid, en el que dice él textualmente que el periódico pone: hay que fusilar en Madrid a más de 100.000 fascistas camuflados. Bien, lo que pone el periódico, que yo sí me he molestado en leerlo, es que hay que tener cuidado, porque si entraba Franco en Madrid, más de 100.000 republicanos podían ser asesinados. O sea, todo lo contrario. Este señor dice que es catedrático de una prestigiosa universidad americana, la Logos University. Resulta que esto no existe, realmente se llama Logos Christian College y se dedica a dar materias tan científicas como ufología o parapsicología. También dice, se puede ver en las solapas de sus libros, que ha sido catedrático de la UNED. Bueno, pues ustedes, cualquiera de ustedes, se molestan en ir a la UNED, preguntan por César Vidal y dicen que ni ha estado, ni está, ni se le espera. Es decir, mienten hasta en la biografía. Pero de todos estos historiadores, lo más grave posiblemente es el infame diccionario biográfico que ha publicado la Real Academia de la Historia. Ese templo de elefantes, cementerio, que en 1999 el Aznar, el entonces presidente del gobierno, concede una subvención de 600.000 euros anuales para la redacción de este diccionario biográfico. Hay tal cantidad de aberraciones que hasta el Times literario ha dicho que la Real Academia de la Historia había publicado un diccionario bibliográfico que atribuía a la edición a amigos de Franco. Es el Times, o sea, no son unos rojazos, no son españoles, por tan vergonzoso que es el ejemplar, ¿no? Por ejemplo, aquí se pueden leer cosas que Franco se hizo famoso por el frío valor que sobre el campo desplegaba, una guerra que le permitió derrotar a un enemigo que en principio contaba con fuerzas superiores. O sea, mentira. Se ha demostrado que tuvo mucha más ayuda exterior Franco, y desde mucho antes, tanto por Hitler como por Mussolini, que tuvo la Segunda República. Se le ha debido olvidar de que hay contratos firmados por los golpistas con el gobierno fascista de Mussolini de fecha 1 de julio. Y esos contratos se pueden ver. Esos contratos los ha publicado Ángel Viñas en varias de sus obras. Bueno, pues a estos señores que han hecho este diccionario se las trae al aire. La entrada, por ejemplo, del general Vicente Rojo la hace un tal Ángel David Martín Rubio, sacerdote del CEU, que le vincula a la UME. La UME era un grupo de militares antirrepublicanos en la que participaban en los planes de Franco, Mola y tal, ¿no? Este señor
ilustre miembro de la Iglesia Católica, ha justificado en numerosísimas ocasiones lo que ellos llaman el alzamiento y la Santa Cruzada. La de Queipo de Llano, por ejemplo, la realiza un militar de extrema derecha, se llama Rafael Casas de la Vega, que dice que Queipo de Llano contribuyó de una manera decisiva al triunfo de las armas nacionales frente a los republicanos. Eso sí, de la represión que ordenó en Andalucía no sabe, no contesta. De su famosa frase de que los legionarios elevarían a las milicianas a la santa condición de madres, por decir algunas de las maravillosas frases que decía Queipo de Llano de Radio Sevilla, ni palabra. También se puede leer aquí que esta es una obra de Carlos Seco Serrano, Tela, este es historiador, ha sido catedrático, que la Sanjurjada no iba contra la República, sino contra la visión jacobina del régimen. Pero este mismo señor y otros tantos sí dicen que la llamada Revolución del 34 sí iba contra la República. O sea, una no, que resulta que luego Sanjurjo estaba destinado a ser el cabeza de la sublevación del año 36, pero no, querían seguir siendo republicanos, pero de orden. Pero claro, los asturianos sí, lo que querían era cargarse la República. Para que vean la relación que hay entre estos historietadores, estos publicistas, y el poder político, que desgraciadamente alguien dijo que la historia es la prostituta de la política, y desgraciadamente así es. Desgraciadamente muchísimos políticos nos utilizan a los historiadores para servir a sus fines. Evidentemente los historiadores tenemos ideología manifiesta y funcionamos de alguna manera cuando hacemos los análisis. Yo, por ejemplo, también como Ángel Viñas, siempre cuando empieza sus libros, da a conocer su posición ideológica. Él se autodefine socialdemócrata. Yo también, para que no haya errores, yo me defino, y aunque ahora no esté de moda, yo soy comunista. Pero antes que eso, soy historiador. Y cuando escribo, escribo en base y en función de lo que encuentro en los archivos y de la documentación. Cuento lo que veo, cuento la realidad. Luego podré sacar mi análisis, donde evidentemente no puedo intentar ser, como decía Marc Bloch, uno de los fundadores de la École d'Annales, totalmente neutral, porque eso es imposible. Los historiadores también somos personas. Los historiadores, por tanto, tenemos nuestros condicionamientos ideológicos, pero los que de verdad respetamos esta profesión intentamos contar la verdad. Y a partir de ahí, que cada uno saque sus consecuencias. Pero para que vean ustedes la relación, la gran relación que hay entre estos señores que les he comentado y algunos dirigentes de los partidos que no gobiernan, les voy a citar algunas frases que no tienen desperdicio de próceres del Partido Popular. Esperanza Aguirre, en la Asamblea de Madrid. La Segunda República fue un auténtico desastre para España y los españoles. Muchos políticos republicanos utilizaron al régimen recién nacido para intentar imponer sus proyectos y sus ideas, en algunos casos absolutamente totalitarios, a los demás, y les faltó generosidad y patriotismo. Todo esto no voy a hacer comentario, háganselo ustedes. Rafael Hernández, portavoz adjunto del PP en el Congreso, cuando le interpelaron sobre la aparición de miembros de las jóvenes generaciones con simbología nazi, le preguntan eso y él contesta: las consecuencias de la Segunda República llevaron a 1 millón de muertos. Es como si vas por la calle, le preguntas a un señor la hora y te dice el Barcelona la ganó al Madrid. O sea, nada que ver. Manuel Fraga, el insigne gallego, en una entrevista al País en el año 2007, dice: los muertos abandonados son de una guerra civil en que toda responsabilidad, toda, fue de los políticos de la Segunda República. Toda. No sabía yo que Azaña se hubiera alzado. Igual sí. Voy a intentar buscar el documento donde Azaña hace un llamamiento a la sublevación militar en contra de la República. Igual lo encuentro. Miguel Oreja, otro que también cada vez que habla sube el pan. En 2007, sobre la memoria histórica. Con Franco se vivió una extraordinaria placidez. Posiblemente él, otros estábamos en la cárcel. Es según se mire.
¿Cómo voy a condenar al franquismo, lo que sin duda representa un sector amplio de españoles, afortunadamente cada vez menos? José María Aznar, en 2003, Los mitos de la guerra civil de Pío Moa será un libro de verano. Nos has jorobado, ¿lo has financiado tú? Por lo menos que sea rentable, ¿no? Y ahora vamos a hablar brevemente de algunas de estas mentiras, falsedades, tergiversaciones y falta de vergüenza que han hecho o hacen estos publicistas. Por ejemplo, la legitimidad de la República. Yo hace poco publiqué un artículo en las elecciones del 12 de abril, el triunfo republicano, al que se puede acceder en la web, en la que, después de una investigación, recabé todos los datos sobre las elecciones del 12 de abril. Y una de las cosas que me di cuenta, porque uno de los argumentos que plantean es que eran unas elecciones municipales y no un plebiscito. Vamos a contradecirles, pero vamos a contradecirles con personas de su propia ideología. El diario El Debate, que dirigía Herrera Oria, que luego llegó a Cardenal, vinculado a Acción Católica, y luego fue el creador ideológico de la SEDA, en la editorial del día 11, sabéis que las elecciones se realizan el 12 de abril del 31, se lee: estamos convencidos de que la jornada de mañana domingo será brillante para los monárquicos. Ha penetrado en la mente de todos la importancia de estas elecciones. No se trata solamente de elegir nuevas administraciones municipales, sino de ganar una batalla por el orden y la paz social, que en los actuales momentos aparecen vinculados a la monarquía. Ítem más, el conde de Romanones, de rojo lo justo. Antes de las elecciones dice: se ventilaba el porvenir de España y su forma de gobierno. Una vez realizados los escrutinios, el general Berenguer, que era entonces ministro de la Gobernación, envía un telegrama a los capitanes generales de las distintas regiones militares y dice: las elecciones municipales han tenido lugar en toda España con el resultado que, por lo ocurrido en su propia región, de vuestra excelencia puede suponer. El escrutinio señala hasta ahora la derrota de las candidaturas monárquicas en las principales circunscripciones. Se han perdido las elecciones. Más. El almirante Aznar, también antepasado del señor José María, que era entonces presidente del gobierno. Cuando el día 13 se dirige a Palacio para despachar con el rey, con Alfonso XIII, los periodistas allá apostados en la puerta le preguntan su opinión sobre los resultados de las elecciones. Y él simplemente contesta: ¿qué quieren ustedes que les diga de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano? Bueno, pues yo creo que si ellos sabían y asumen que las elecciones del 12 de abril de 1971 son un plebiscito, digamos que los señores de ahora y los de antes, los historiadores, publicistas, juntaletras y demás personajes, mienten. Se puede decir que son más papistas que el Papa. Pero para que no haya ninguna duda, en mi investigación, en la que me basé tanto los datos del Anuario Nacional de Estadística, que luego revisé con la documentación que habían enviado todos los gobiernos civiles, más con la prensa del momento, resulta que en un total, en capitales de provincia, se eligen 772 concejales republicanos, 290 socialistas, 3 comunistas y 467 monárquicos. En un total, juntando capitales y provincias, el total de votos de los republicanos y de los partidos que apoyaban a la República como forma de gobierno llega a 40.317, mientras que los monárquicos son 33.284. Una de las grandes mentiras que se ha mantenido y que desgraciadamente algunos historiadores que merecen tal título han seguido manteniendo un poco por: yo no investigo, este es lo que dice, pues corto y pego, que eso se hace. No creéis que solamente son los alumnos de la ESO, también los historiadores hacen el corte y pego. No se han molestado, de entrada además generalmente se dan resultados parciales, olvidando los 89.000 concejales que se eligieron, y nada más que se da un número. Pero es que además no ya solo es el número de concejales, es el número de votos.
Para que os hagáis una idea, tomando como ejemplo Madrid, la capital tenía 950.000 habitantes y elegía 50 concejales. El resto, de lo que ahora es la comunidad, tenía 425.000 habitantes, es decir, la mitad, pero elegía 1.600 concejales. Es decir, había una desproporción, además, entre el número de concejales y el número de votos. No se puede tomar, incluso aunque hubieran sacado más concejales, que creo que haber demostrado que no es cierto, no se puede tomar eso como elemento, de si no es que hubo más monárquico, no, es mentira. Pero ítem más, en la Junta Electoral Central se hacen unas reclamaciones y se tuvo que repetir las elecciones en 2.478 municipios, son los conocidos como burgos podridos. Solamente uno de ellos había vencido las candidaturas republicanas. Se repitieron los comicios en estas poblaciones el día 31 de mayo y en más del 80% triunfaron las candidaturas republicanas, es decir, cuando se evitó que el señor cacique de turno comprara o mediante la coacción en los pueblos hiciera que la gente votara aquello en lo que no quería. Yo siempre suelo contar la anécdota, porque la dijo un paisano mío, yo soy andaluz, que cuando un capataz de un señorito le ofreció 5 duros porque votara la candidatura monárquica, los despreció y dijo: en mi hambre mando yo. Pero desgraciadamente eso no fue la regla general. Por lo tanto, creo que está más demostrado que legítima fue. Por dar algún dato más, para intentar legitimar el golpe, el señor Serrano Suñer, imagino que le suena, el cuñadísimo, creó una comisión para que hiciera un dictamen, una comisión de juristas, que apoyara la legitimidad de la sublevación. Ellos dan una serie de argumentos, pero por si acaso, y es lo más importante de todo el panfleto, es la coletilla final, que dice: aun en la hipótesis contraria, jamás puede prevalecer, por ostensibles y aparentes que ellos sean, los títulos de legitimidad constitucional externa contra los indestructibles y sin duda ante Dios y ante la historia 100 veces más fuertes, que pueden impulsar a un país en un momento decisivo a liberarse para permanecer fiel a sí mismo. O sea, dicen, bueno, aunque sea verdad que es legítimo, pero como que si no, porque para eso está Dios y la tradición. Serrano Suñer, hablando de lo de 18 de julio, le cito textualmente: la rebeldía estaba jurídicamente en los autoproclamados nacionales, que montaron una parodia de justicia, una justicia al revés. Esto lo dice Serrano Suñer, no lo digo yo, que fue el mismo que creó la comisión. Es decir, ¿cómo se puede seguir mintiendo? ¿Cómo se puede seguir defendiendo cosas que hasta los propios protagonistas te desmienten con sus palabras? Pues desgraciadamente esto de la legitimidad de la República lo sigo escuchando en las tertulias televisivas, lo seguimos leyendo en libros, lo seguimos viendo en documentales de televisión española. Otra de las falacias es que la guerra civil comenzó en octubre del 34, la conocida como Revolución de Asturias. Como ya se dice, esto se lo inventó un fiscal jefe del ejército, que era Felipe Asedo Colunga, que fue uno de los que hizo el dictamen luego. En 1998, por ejemplo, otro insigne juntaletras, Ángel Palomino, se le leía mucho en el Jan, en la Riba, en el Alcázar, utiliza este argumento. Claro, es fácilmente rebatible decirle, bueno, un poco lo que os he dicho al comienzo de la disertación, entonces lo del 32 que fue una broma. O sea, ¿por qué la guerra civil empieza en el 34 y no la trasladéis al 32? Que es cuando sí realmente se quiere hacer un golpe para terminar con la Segunda República. Pío Moa, para que veáis el uso partidista y político, en un artículo publicado en La Nueva España el 11 de noviembre del 2004, dice: el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña planificaron y organizaron la guerra civil en 1934. Dos partidos que vuelven a estar unidos ahora. Tela. Es decir, para cargarme
la coalición que se hace en Barcelona, en Cataluña, perdón, para acceder al poder, dice, no, es que mirad, fijaros, estos fueron los que comenzaron la guerra civil en el 34. O sea, increíble, ¿no? Hay muchos autores que lo tienen, pero de todas maneras, para ya desmistificar y ya darse cuenta de que la Revolución de Octubre no tenía absolutamente nada que ver con un intento de cambio de régimen, hay que echar la mirada atrás. Primero, esos son los momentos en que entran ministros de la Seda en el gobierno del segundo bienio, el gobierno conocido también como bienio negro, que tuvo como principal objetivo eliminar o paralizar todas las reformas que se habían hecho en el bienio anterior. Pero ya venía además de atrás, es decir, en diciembre del 33 hay una insurrección anarquista con centro en Zaragoza. En marzo del 34 hay una huelga general que convoca la CNT y la UGT. En junio se convoca una huelga por la Federación Española de Trabajadores de la Tierra. Todo esto además iba en relación a todas las mermas que estaban haciendo de los derechos adquiridos en el primer bienio. Por ejemplo, en la reforma agrícola directamente la arrasaron, o sea, la terminaron. Hay incluso unos levantamientos de los ayuntamientos vascos en lo conocido como la Guerra del Vino, que va de junio a octubre del 34. Es decir, hay un caldo de cultivo de unas protestas no contra el sistema republicano, sino contra lo que estaba haciendo el gobierno radical sedista. Y sobre todo cuando entran 3 miembros de la Seda en el gobierno, en lo que ya entendían, cuando ya José María Gil Robles había lanzado algunos discursos que, si los leéis, tienen un tufillo fascista importante, no llega a los niveles de Calvo Sotelo, pero ya se le va aproximando. Es decir, todo esto son levantamientos en contra de la contrarreforma que estaba llevando el gobierno. Por otro lado, es una revolución, entre comillas, que tiene su núcleo y que prácticamente no funciona nada más que en Asturias. Porque además los intereses eran muy distintos. Por ejemplo, los socialistas convocan una huelga general, en principio porque creían que se estaba traicionando el espíritu de la República. Los mineros asturianos, que es además en Asturias en el único lado donde funciona la Alianza Obrera, es decir, donde se juntan anarquistas, socialistas y comunistas, que no ocurrió en el resto de España, es por las malas condiciones, y que ya venían haciéndolo desde hace tiempo, que les habían además rebajado de los mineros asturianos, es decir, los que provocan, promueven y llevan adelante la Revolución de Asturias son básicamente los mineros. Y en Cataluña, porque se les habían tenido un problema, se les había declarado la ley de arrendamientos que ellos habían sacado, la Generalitat de Barcelona, la había declarado anticonstitucional por medio del gobierno. Y lo que pretendían era que el Estatuto de Autonomía pasara a ser de autogobierno dentro de una república federal. Es decir, los objetivos no tienen nada que ver los de los mineros asturianos, o de los catalanes, o los de, por ejemplo, los trabajadores afiliados al PSOE-UGT. En octubre del 34 prácticamente el mundo agrícola no participó porque habían sido realmente masacrados en los movimientos de junio anterior. E insisto, si vemos estos 3 objetivos, se ve que en ninguno de los 3 casos se intenta un cambio de régimen. Lo que va es en contra del gobierno, un gobierno que está haciendo una amplísima contrarreforma en contra de todos los avances en educación, en el Estado laico, en la reforma agraria, etcétera, etcétera. Otra de las justificaciones del golpe, que también siguen hablando estos señores, es el supuesto estado de violencia que había en la primavera del 36. Voy a intentar ser aquí muy breve. Mire, en la primavera del 36 hubo menos muertos que en la transición española. Pero también hubo menos muertos que en años anteriores. La gran mayoría, hay individuos como el PAI y MOA que dicen que la gran mayoría de las víctimas fueron de derechas. Mentira. Para que se hagan una idea, y basándome en historiadores, aproximadamente, por ejemplo, Rafael Cruz
dice el 56% de los muertos por actos violentos en la primavera fueron jornaleros, obreros o simpatizantes de izquierdas, el 19% de derechas. González Calleja habla de un 42% de izquierdas, un 19% de derechas, y así podíamos citar a casi todos los historiadores que merecen tal título, exceptuando a Stanley G. Payne, que sí es historiador, al amigo Moa, a otros. Les voy a leer lo que escribe el general Mola con fecha 1 de julio en uno de sus informes confidenciales. Porque es que además, quiero hacer hincapié, la gran mayoría de los conflictos que se provocan en la primavera del 36 son provocados por la derecha, pero no por casualidad. Se ha intentado provocar una situación violenta entre los sectores políticos opuestos para, apoyados en ellos, proceder, pero es el caso que hasta el momento, no obstante la asistencia prestada por algunos elementos políticos, no ha podido producirse. Es decir, uno de los planes para tener una justificación para el golpe lo da el general Mola, y es provocar el caos en las calles. De ahí que las víctimas fueran en su gran mayoría obreros, jornaleros, gente de izquierdas, incluso a nivel de personas que ocupaban cargos de importancia tanto en el gobierno como en las instituciones. Otro de los elementos que han dicho, no, es que la debilidad del gobierno republicano, que no atajaba estos síntomas de violencia. Bien, la gran mayoría de estas muertes, más de un 70%, son producidas por fuerzas de la seguridad del Estado, Guardia Civil y Guardia de Asalto. En la gran mayoría de los casos, tomando decisiones propias y no siguiendo órdenes del gobierno. Pero no se puede hablar de que el gobierno era débil cuando casi todas las víctimas las producen las fuerzas de seguridad. Muy débil no era. Es decir, si tenía que emplear la fuerza, no tenía problemas en emplearlo. Otra de las cosas que más gracia me hace es la amenaza comunista. Dice, es que había un complot porque iban a hacer de España una sucursal de la Unión Soviética. En el artículo amplio que algunos de mis compañeros, al que quiera se le puede enviar por email, pongo en el anexo los famosos documentos. Bueno, estos son unos documentos que les dieron publicidad a Joaquín Ararán, Manuel Aznar, Ricardo de la Cierva, pero también Luis Fernández Suárez. Este señor, por cierto, que es el que escribe la entrada de Franco en el diccionario biográfico, es un medievalista. Yo soy medievalista, no de los que leo mucho, llevo sin aportar nada como 30 años, pero es que además es el secretario de la Fundación Francisco Franco y el secretario de los Amigos del Valle de los Caídos, de la Cofradía del Valle de los Caídos. Pues, por ejemplo, Carlos Seco Serrano, Stanley G. Payne, etcétera, siguen utilizando esto, aunque por ejemplo hasta Ricardo de la Cierva reconoció que los documentos son falsos. Los documentos, no es la primera vez que se intentan hacer documentos falsos para vincular a los comunistas en una supuesta revolución que te dé la posibilidad de contrarrestarlo aplicando una dictadura generalmente de tipo totalitario fascista. Ya durante la dictadura de Primo de Rivera se empieza a haber esta acción anticomunista, y entonces, como yo suelo decir alguamente, los comunistas, estamos hablando en los años 20, finales de los años 20, eran 4 y uno de ellos casi siempre estaba borracho. Es decir, qué poca fuerza tendrían que hasta el propio Primo de Rivera ni censuró su órgano de prensa, porque sabía que en realidad no representaban ningún peligro. Desde el año 31, gente como Calvo Sotelo, Ramiro de Maeztu, Albiñana, etcétera, siguen con la misma. Todo esto viene de, por ejemplo, un documento que son los protocolos de los sabios de Sion. Si ustedes no han leído esta obra, bájensela, porque es ciencia ficción pura y dura. Es en uno de los primeros sitios en que escuché una frase que luego repetía mucho Franco:
la conspiración judeo-masónica pagada por el oro de Moscú. O sea, juntar judíos, masones y comunistas. Qué poder de convencimiento. Perdona, ¿has dicho los protocolos de los sabios de Sion? Es, de verdad, lo recomiendo, lo podéis bajar en internet, está libre, porque es que os vais a divertir mucho, si lo tomáis en broma, claro. Esto lo escribió un antiguo general zarista, ¿no? Un tal von Miller. El Frente Popular, por ejemplo, lo consideran que era el caballo de Troya que había introducido Stalin para meterse en las democracias, en estas democracias burguesas, y hacerse con el poder. Desde el primer momento la Comintern lo que hace sí es potenciar los frentes populares, pero dando claramente la consigna de que hay que apoyar a las democracias burguesas, a las democracias liberales, en contra, para parar lo que ya se estaba previniendo, el auge y el avance del fascismo. En ningún momento la Comintern, y es que con irse a las actas de sus reuniones se ve, incluso las indicaciones que le mandaban al entonces minúsculo el Partido Comunista de España iban en ese sentido. Ellos, por ejemplo, en España, en el mismo año 36, paran huelgas, por decir que no es el momento. Durante la guerra civil, su actuación es decir, señores, vamos a ganar primero la guerra y luego ya veremos si hacemos la revolución. Por ejemplo, en contra de lo que defendían otros compañeros, como podía ser los anarquistas o como podía ser la gente del POUM. Es decir, en ningún momento pretendían hacer un soviet, entre otras cosas porque Stalin lo que estaba pretendiendo era crear alianzas con las democracias occidentales, fundamentalmente Francia y Gran Bretaña, para parar precisamente a la Alemania nazi y a la fascista italiana. Evidentemente, si Stalin intenta de verdad aquí imponer un soviet, los acuerdos con las democracias occidentales iban a tener un serio problema. Bueno, en estos documentos se habla de una revolución, por ejemplo, en el informe confidencial número 3 que llaman, hablan de la rebelión en Madrid prevista para los días 10 de mayo y 29 de junio de 1936. Como ustedes saben, no se produjo ninguna. En el 2 ya se dan los nombres del Soviet Supremo, pero es que aquí hay personas, por ejemplo, como Carlos Hernández Sancajo, que era del PSOE, Francisco Galán, Eduardo Ortega y Gasset, que era del Partido Republicano Radical Socialista, y que estos, aparte, era el bueno de los dos hermanos Gasset. O sea, no el José este. Del José alguna vez hablaremos algo. Que tenían, dicen, decenas de miles de armas, pistolas, 20.000 hombres entrenados y preparadísimos. Entonces, si esto es verdad, ¿cómo es que cuando estalla la rebelión tienen que ir la gente del pueblo a pedir armas porque es que no tenían ni tirachinas? Pues según ellos estaban armados hasta los dientes. En el informe secreto número 3 habla de una reunión celebrada en Valencia, aquí que teóricamente se supone se celebró el 16 de mayo del 36, en la que ya se habla, ya cambian la fecha del golpe, ya no va a ser para el 19 y 20 de junio, ya la cambian de día. Ya, me queda nada más. En la que además serían invitados comunistas franceses, etcétera, y que se iban a hacer con el poder y con ayuda de miembros del Partido Comunista Francés instalar un soviet español. Estos informes fueron ampliamente aireados por la propaganda. Yo he tenido ocasión de ver algunos de los tres informes en las distintas copias, se distribuyeron copias por todos los lados. No hay dos que sean iguales. O sea, o la mecanógrafa que los copiaba era muy mala, por eso no hay dos iguales. El propio, además se localizan en sitios muy raros, en Lora del Río, en la línea de la Concepción, en Palma de Mallorca. Si un documento es secreto, digo yo que no se hace, se tiran, vamos, copias como si fuera un panfleto publicitario y que aparezcan en tantos sitios. Claramente con los documentos secretos se tiene un poco más de cuidado. Pero bueno, esto en el historiador que os he comentado antes, Herbert Sudborg, lo desmiente en la obra que también os he citado, El mito de la cruzada de Franco. Pero, para más, Gil Robles, todos sabéis quién es, dice: nunca he creído en la posibilidad de un alzamiento comunista en aquellos momentos, y mucho menos
con la participación directa de la comité. Es decir, y esto ya lo decía Gil Robles. Los documentos, como reconoció en su momento el propio Ricardo de la Cierva, los había hecho un periodista franquista que tuvo que lanzar esto. Desgraciadamente tuvo mucho eco estos documentos y se utilizó en Gran Bretaña mucho. Gran Bretaña algún día se sabrá, porque por ejemplo los archivos del M16 están cerrados a cal y canto para este periodo. Yo creo que tengo cada vez más claro, y Ángel Viñas lo tiene todavía mucho más claro que yo, que es investigado, que el M16 participó en la contratación, por ejemplo, del Dragón Rapid. El hombre que hizo las gestiones era un antiguo miembro del M16. El hombre que vino a España acompañado de su hija y de una amiga era un antiguo miembro del M16. Y Gran Bretaña también fue la creadora del famoso Pacto de no Intervención. Por último, el asesinato de Calvo Sotelo. Bien, algunos dicen, es que esto fue lo que provocó la guerra civil. Señores, yo creo que ya he demostrado antes que desde el 1 de julio ya se habían firmado contratos, pero no para la compra de 4 pistolas, no. Para la compra de aviones, para la compra de material pesado de artillería, con Italia. Es decir, el 1 de julio ya estaba preparado, incluso con documentos, las primeras informaciones, las primeras órdenes que dan Mola son de muy anteriores. Aparte de esta gran mentira, las otras dos mentiras que acompañan a Calvo Sotelo es una, que era el líder de la derecha. Mentira. En las elecciones de febrero, Calvo Sotelo obtuvo 12 diputados. La Seda de Gil Robles, 88. El líder de la derecha, es decir, el líder de la oposición, seguía siendo Gil Robles, no Calvo Sotelo. Otra cosa es que Calvo Sotelo, con sus discursos incendiarios, tuviera una cierta, digamos, un cierto eco en las partes de la sociedad más retrógrada. Y otra de las cosas que dicen, y eso lo he oído decir hace poco en televisión, y además fue en un programa, no me acuerdo cuál, que me jorobó mucho porque enfrente había políticos que supone de izquierda y que supone, además, profesores universitarios que algo debían de saber de historia, y ninguno le rebatió, que fue un crimen de Estado, porque supone que lo hicieron fuerzas, guardias de asalto, y lo hicieron guardias de asalto, pero no como tales, sino porque eran compañeros de la unidad a la que pertenecía el teniente Castillo, que había sido asesinado por los fascistas 2 días antes. Fue una venganza personal, y de hecho no era Calvo Sotelo el objetivo, era Gil Robles. Lo que pasa es que fueron a su domicilio y Gil Robles no estaba, entonces dijeron, pues a por Calvo Sotelo. Pero por si queda alguna duda, Gil Robles, en su libro No fue posible la paz, afirma que nunca tuvo prueba alguna de que el gobierno estuviera implicado en el asesinato y que él personalmente está convencido de que no fue así. Pero es más, Pedro Seix Rodríguez era amigo personal de Calvo Sotelo, cofundador con Calvo Sotelo del Bloque Nacional. En su obra Testimonios y Recuerdos dice que se dedicó mucho tiempo a investigar el asesinato de su amigo y que no pudo encontrar nada que pudiera hacer pensar que fue un crimen de Estado. Bueno, pues a pesar de esto, estos historiadores, otros, entre comillas, publicistas, siguen manteniendo que el asesinato de Calvo Sotelo fue un crimen de Estado. Y ya termino. No sé si he resuelto algunas dudas, he descubierto algunas mentiras, porque desgraciadamente las obras de estos personajes se venden bastante, porque tienen bastante apoyo en determinados medios de comunicación, tienen editoriales que hacen unos grandes lanzamientos publicitarios, cuando los historiadores serios, el otro día lo comentaba con un amigo, digo, bueno, cuando vendemos 1000 ejemplares de una obra, hacemos fiesta, pero vamos, fiesta a lo grande. Porque desgraciadamente las obras de los historiadores, podemos llamar serias, suelen quedar muy circunscritas al ambiente académico. Uno de los objetivos de estas aulas es que eso que hasta ahora era el ambiente académico, el ambiente universitario, llegue a todos, porque ustedes, vosotros, podéis difundirlo fuera de las aulas y fuera de los edificios universitarios. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y perdonad la voz.